El Real Madrid está muy cerca de disputar una nueva final de la UEFA Champions League en la que, bueno, es favorito evidentemente, cracks, pero que, bueno, no debemos confiarnos seguramente. Y, bueno, es campeón de liga, sobrado, va a llegar probablemente a 99 puntos, una cantidad de goles a favor impresionantes, una cantidad de vallas invictas increíbles de locos. Además de que cobra mucho más valor la temporada si tomamos en cuenta todo lo que ha pasado durante ella. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues sencillamente ha habido un montón de lesiones, ha habido pues un montón de cosas allí que no han funcionado y que, bueno, básicamente Ancelotti se las ha ingeniado para sacar adelante. Pues hoy vamos a tener que seguir escuchando muchas cosas. Y para los que pensaron que no, que se había acabado el debate de si Bellingham y Vinicius se llevaban bien o mal, o se llevaban mal, pues no, señores, no se ha terminado. Vamos a escuchar otra barbaridad el día de hoy. Bueno, vamos a escuchar a Juanma Rodríguez, como siempre, brillante. Vamos a escuchar varias cositas, así que les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y muchachos, lo que les estaba diciendo, básicamente vamos a repasar varias cosas que me han parecido interesantes y que me gustaría analizar con ustedes. Al final son cosas que son divertidas y que, bueno, la verdad vamos a disfrutar, pero bueno, si la voz me lo permite, porque estoy deteniéndome cada 30 segundos a pausar el video, porque la verdad es que es impresionante. Y bueno, si te estarás preguntando por qué, porque es que tengo una gripe, bueno, ya estoy como en los últimos días, esos días de tos seca que no te dejan ni respirar bien, pues bueno, estoy en ese momento justo ahora. Así que bueno, chicos, vamos a ver varias cosas porque como les decía, el Madrid ganó otro partido, esta vez con una superioridad que asusta. Y bueno, los antimadridistas pues no están ahí muy contentos con eso, empezaron con sus cuentos, con sus cosas. Vamos a escuchar varias cosas divertidas que la verdad me gustaría repasar con ustedes. Muchachos, a mí me gustaría, antes que todo, me gustaría repasar algo que me he encontrado y que supuestamente es lo que planea hacer el Fútbol Club Barcelona para este verano en cuanto al tema de mercado. Mucho ojo porque de verdad no tiene desperdicio alguno. Vamos a colocarlo aquí. Y damos play. Por ahora van a fichar. Venga. Exacto. Que bueno, lo ha explicado bien Javier Tebas a la pregunta de Richie, que el Barça está cerca de ese 1-1, cumpliendo una serie de requisitos económicos, de patrocinios, etcétera, pero también tiene que sacar jugadores. Vamos a ver rápidamente los que están, son transferibles, que el Barça escucharía ofertas por ellos y hemos sacado su valor de mercado. Koundé, Araujo, Koundé 50 millones, Araujo 70, Oriol Romeu 3, estamos poniendo el valor de mercado, Frenkie de Jong 70, Rafinha 50, Vitor Roque 40, Lewandowski 15 y los Joaos que volverían, bueno, que no son suyos. Exacto, volverían, en este caso serían que no seguirían en el Barça, ¿vale? Volverían cedidos una... Ojo a esta gráfica porque dice Koundé 50 millones. Araujo 70 millones, Oriol Romeu 3 millones, Frenkie de Jong 70 millones, Rafinha 50 millones, Vitor Roque 40 millones, Lewandowski 15 millones. Mucha atención con eso porque tendríamos que revisar en el final del mercado cuánto de esto realmente pueden haber sacado, porque un club que hace esta puesta en escena en cuanto al mercado, pues ¿qué puede sacar por estos futbolistas que además cada día van más devaluados? Increíble. Una temporada más. No, esto sería que los que podrían salir de la plantilla. Volverían a sus orígenes, ¿vale? Y dejaría de pagar el Barça, claro. Un grupo musical. City Atlético. Exacto. Entonces, por estos jugadores, el Barça escucharía ofertas porque obviamente son, por ejemplo, De Jong, Araujo, Rafinha, Vitor Roque, por los que más dinero pueden sacar. Pero es verdad que el Barça así se acercaría a ese 1-1 y ahora vamos a ver a jugadores que que hemos ido contando aquí y que son prioridad para el Barça. La prioridad del Barça es un pivote y un extremo izquierdo, ¿vale? Y luego ya se puede reforzar la parcela interior. Joshua Kimmich, lo contamos aquí hace muchos meses, es el objetivo principal del Barça. Para el pivote le queda un año de contrato y
se puede negociar con el Bayern, incluso con Araujo por medio. Xavi Simons sería solo en forma de cesión, si el PSG acepta. que he visto 80 millones, digo. Sí. No, o solo en forma de cesión. Bernardo Silva tiene 50 millones de cláusula que la pusieron el verano pasado cuando renovó y a él le gustaría venir al Barça, pero vamos a ver también la situación económica. Le gusta mucho a Xavi. Nico Williams, que tiene una cláusula de 50 millones. Sí que es verdad que a Xavi le gusta mucho, e insisto, la posición que reforzaría primero sería la de Kimmich y la de Nico. Por lo tanto, esa sería la inversión. Luego, Eric García que vuelve, como ha dicho Kim, y ya a partir de ahí pues tiene jugadores del filial, Marc Guiu, Casado, que serán importantes dentro de esa plantilla la próxima temporada. Hay que ver también cuántos de estos futbolistas que están aquí van a realmente a jugar en el Barça. Es que me parece increíble. El otro día veía algo que colocaba alguien en Twitter y que decía algo así como que no le dicen la verdad ni al médico, y es absolutamente real. Qué gente tan mentirosa, es que es una cosa impresionante. Pero bueno, solamente se los quería compartir. Es como para guardar el clip para que no se me olvide más adelante poder con ustedes reírnos de realmente qué es todo esto que iba a terminar sucediendo. Este amigo Jorge de Alessandro, que me parece un crack absoluto, ha dicho algo muy interesante sobre Vinicius, que bueno, ha generado todo tipo de opiniones y que bueno, evidentemente, siendo argentino y mesicópata, seguramente tuvo que haber dolido muchísimo. Vamos a escuchar estos 40 segundos. Vinicius ha recuperado algo que estaba en desuso, que es la gambetea. Sí. Era una propiedad esta que venía de los potreros, los técnicos líricos. Esto ya no, como ahora todos los jugadores son académicos, que salen de academia y de que vienen ya de fútbol base, Vinicius tiene ese ramalazo de jugador puro de la calle y lo hace ser absolutamente diferente. El slalom que tiene contra la cuerda, es decir, yo hacía tiempo que no lo veía. Escúchame, no lo tiene ni Messi, no lo tiene Messi. Algún pasaje de Neymar, pero poco más. Messi no. Bueno, no, Messi, porque Messi no gambetea Messi. El mejor Messi. No, Messi no gambetea. Messi utiliza los ganchos. Pero no le hacía falta. No, bien, utiliza. Yo estoy hablando de la gambeta. Bueno, muchachos, ahí está lo que les estaba comentando. Este hombre, siendo argentino y además mesicópata, que se ponga a decir ese tipo de situaciones, es que evidentemente no debe estar gustando en lo absoluto. Y no es que piense que no esté gustando, es que estoy seguro de ello porque me puse a revisarlo y la gente estaba llorando en todas las redes sociales porque Jorge de Alessandro, un argentino y que además mesicópata, como él mismo lo ha confesado, había comentado que el regate que tiene Vinicius no lo tiene ni Messi. Es que es una cosa absolutamente impresionante. Y bueno, al final son cosas que nos van a dejar muy, ¿cómo les explico? No sabría cómo explicarles. Muy satisfechos a nosotros, pero que a la gente no terminan de convencerle, y creo que es evidente porque, bueno, obviamente siempre va a decir, ay, ¿cómo te atreves a comparar a Messi con Vinicius? Es lo que se está diciendo. Nadie está comparando a Messi con Vinicius. Está diciendo que a nivel regate Vinicius es mucho más o mucho mejor que Lionel Messi. Nada más, es que se ponen a llorar. Se los digo porque el otro día subí un reel a Instagram en el que decía que Vinicius había empatado en asistencias en eliminatorias de Champions a Messi y estaban diciendo que por qué me atreví a comparar, una cosa absolutamente ridícula. Pero bueno, quiero que ahora escuchemos a Juanma Rodríguez porque, bueno, al final lo que les estaba diciendo de los problemas del Real Madrid y esta brillante actuación de Juanma, o esta explicación que yo creo que todos vamos a coincidir. Sí. Ahora sí. Venía contento, te lo juro, os lo prometo de verdad. ¿Qué pasa? Chico, digo, joder, Madrid, campeón de Liga, finalista de la Copa de Europa, hoy ha metido 5 goles. He mirado la clasificación otra vez, digo, a ver quién va 14º. El Madrid no es. 100 goles a favor. Pero, chico, os escucho y es que me da dolor de cabeza. No sé si puedo pedirle a producción un gelocatil. Paracetamol mejor. Porque verdaderamente la cantidad de problemas que le vienen ahora de golpe al Real Madrid. Es decir, ¿quién fuera el Fútbol Club Barcelona? En vídeo, de verdad os lo digo, un poco la situación del Barça en bancarrota y en crisis deportiva, de verdad. Es que yo esto no lo quiero para mí, esto de jugar la final de la Copa Europa, la cantidad de problemas, traes ahora al mejor futbolista del mundo. Yo estoy de acuerdo con vosotros, ¿para qué? ¿Qué falta le hace al Real Madrid el mejor jugador del mundo? No lo sé, es que de verdad, si lo tienes tú, el mejor te digo jugador una del cosa, mundo.
Lo tienes tú. Edu, el mejor jugador del mundo, lo tienes tú. Nos buscamos, el 7. Nos buscamos a nosotros mismos los problemas, porque con lo que tranquilos que estamos, podríamos estar, por ejemplo, como el Barça, que no sabe si Xavi sigue, si Xavi se va. Que Deco ayer dice que, oiga, mire, si estamos en una reunión Laporta, Xavi Hernández y yo, aquí alguien ha filtrado que no se puede pagar a los jugadores, que no quiere venir ningún entrenador, que el entrenador dice un día que se va y al día siguiente, con la tranquilidad que supondría eso para el Real Madrid, y sin embargo, otro año más ganando la Liga, otro año más llegando a la final de la Copa Europa. No sé, de verdad, o sea, con lo calentito que se vive estando como el Atlético de Madrid, siempre sin ganar nada, ¿sabes? O sea, y un año más el entrenador, mejor pagado del mundo. No sé. Yo creo que verdaderamente los madridistas, Edu, nos buscamos los problemas cuando no lo tenemos, cuando la solución está en vivir ahí, por ejemplo, 10º. A mí me gustaría ser 10º. De verdad te lo digo, porque ahí es que arriba del todo dices, y encima dices, finalista de la Copa Europa, campeón de Liga, con 17 puntos sobre el segundo. ¿Para qué te metes en ese lío pudiendo hacerlo todo mal? ¿Sabes? O sea, si el Madrid lo hiciera todo mal, no habría ningún debate. Sencillamente demoledor, de verdad. Y creo que estoy totalmente de acuerdo con Juanma Rodríguez, porque al final, muchachos, es lo que está sucediendo aquí. Incluso vamos a escuchar, porque en ese programa de ayer Juanma lo dice porque estuvo escuchando unas barbaridades como la que vamos a escuchar ahora. Pero muchachos, estamos escuchando que un equipo que seguramente a día de hoy, a nivel resultado, fútbol en general, sea el mejor equipo de Europa, porque el que era el mejor equipo de Europa era el Manchester City, el Madrid ya lo eliminó, y esta gente está empeñada en buscarle el 1001 problemas. Por eso me parece tan soberbio y brillante el discurso de Juanma. Quiero que ahora, muchachos, escuchemos esto de José Álvarez, que es lo que les estoy diciendo, uno de los grandes problemas que tiene el Real Madrid. Ahora mismo yo os entiendo que os sale todo bien, que el árbitro... Y vosotros en una pesadilla, sí. No, en absoluto. Estáis viviendo en un cuento porque os creéis que aquí Mbappé, como dice Javi, ha perdonado dinero, todo muy bien, viene como un sueño, pero cuando estos dos señores ahora que están destacando, Vinicius y Bellingham, que por cierto, yo estaba viendo el partido hoy y he visto 3 veces a Bellingham hacerle a Vinicius. Y ahora me diré, no, se llevan muy bien, de cara a las cámaras, todo muy bonito para todos. Pero yo he visto 3 balones que le ha dado a Vinicius, Bellingham recriminarle. Por lo tanto, vamos a esperar. Y cuando llega el mejor del mundo a una plantilla en el que se piropean entre ellos, Bellingham, Vinicius, diciéndose que son los mejores, dinamita. Ahora está todo muy bien porque todo parece un cuento. Pero cuando llegue Mbappé, dinamita. 93. Ahora mismo... Ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos. Y bueno, ya para dar una opinión, me gustaría que escucháramos esto después del partido del día de ayer, que también va muy de la mano con esto que acabamos de escuchar. Vamos a ver qué tan cierto es lo que dice este caballero. Vamos a reproducirlo. Jude Bellingham, que eres el mejor jugador del mundo en el autobús rumbo a Cibeles. Hoy has marcado, te ha dado una asistencia, él también ha marcado. Los dos lleváis ya 23 goles con el Real Madrid esta temporada. ¿Cómo es esa sociedad, Vini Bellingham? Una conexión muy buena. Yo siempre digo que soy un admirador, un fan de Bellingham. He hecho de todo para que pudiera unirse a nosotros. Y él está contento, nosotros estamos contentos. Ojalá pueda marcar más goles para que sea el pichichi de la liga. Bueno, cracks, ahí está lo que les estaba comentando. Y aquí viene la reflexión final, porque les digo de verdad, es absolutamente increíble cómo este hombre, es cierto que yo olvidé esa parte que dice José Álvarez, yo lo vi, Bellingham estaba como un poco inquieto ayer, sí estaba, pero no era con Vinicius, fue con varios de sus compañeros que bueno, me imagino que quiere llevarse ese pichichi, seguramente le hará bastante ilusión, es un hombre bastante ambicioso, pero que nos vengan a decir que no se lleva muy bien y que estas palabras de Vinicius o las de Bellingham del otro día de que Vini es el mejor futbolista del mundo prácticamente son hipocresía, es que me parece el colmo de la ridiculez. Pero como bien decía Juanma Rodríguez, ¿para qué seguimos nosotros en este cuento? Lo mejor es seguir como está el Deuda Fútbol Club, que al final eso es lo único que no se puede criticar. Pero bueno, como siempre les digo, ser el mejor siempre va a tener un costo y este es uno de ellos. Háganme saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.